Vamos al análisis ahora. Bueno, vamos a poner, antes que nada, quiero señalarles algo. Yo me requedo en las noches, ya estoy como los viejos, bien ancianos, y que es nuestra audiencia mayormente en las tardes, y que están ahí, mire, fiel a La Vega, una audiencia fuerte. Y les tengo que decir algo, la programación de Noti1 no termina con la mirilla, al contrario, se pone caliente. Ustedes han oído las entrevistas que hace Falú, fabulosas, y crean noticias, y los análisis que hace el profesor Francisco Pavón Febus con sus amigos cuando vienen, que son excelentes. De manera que en vez de estar viendo después de las 9, no hay mucho más en televisión, y después de las 8 o a las 7, pongan a Noti1, déjenlo ahí. Mire, préndalo a las 5:30 de la mañana, antes de que llegue Normando, y apáguelo después cuando empiece la repetición de los programas. Ahí estamos, hasta las 12 de la noche por lo menos. Bueno, dicho eso, ¿qué clase de peo se formó ayer? Ustedes no saben las llamadas, todo lo que hay. Elías Sánchez vino aquí y ha revolcado el avispero. Es como si viniera el hijo del diablo con el nieto juntos. Empezando, no les tengo que decir, dentro del PNP y dentro de la propia campaña de Jennifer González. Ustedes lo escucharon. Hay cosas en que yo coincido y cosas que no coincido. Pero ciertamente el nivel de la intelectualidad y de seriedad de Elías Sánchez es respetable. Y yo siempre les he dicho algo en esto, ¿verdad? Yo soy estadista 1, 2, 3. Y me importa un bledo quién sea el portaestandarte. Nunca he dejado de ser estadista. Siempre seré estadista. Lo que no soy es PNP. Aparte de que ya no voto en Puerto Rico. Mi trabajo es decirle a ustedes lo que yo entiendo y la capacidad que me dio Dios para entender las cosas. Y ustedes con esa información están de acuerdo, en desacuerdo, pero yo cumplo con decírselo. Esa es la misión. Como yo le dije 1000 veces, yo trabajo, mi partido se llama Noti1 y Tuto Soto. Y desde bien temprano en esta pelea, yo les dije, yo aquí no tengo un favorito. Muchos de ustedes me decían, estás con Jennifer, estás con esto, estás con Pierluisi todo el tiempo. Les dije, lo importante es que el partido, ¿verdad?, sale unido, porque ese es el único instrumento que tiene la estadidad. Y si no salen unidos, se baratan. Y les dije, ahí está el récord. Bueno, es que yo tengo todo grabado. Les dije, mire, esta administración se ha ganado mi respeto. Y yo no soy pierluisista, nunca he sido pierluisista, pero he aprendido varias cosas. Primero, con un hombre decente, un hombre bien intencionado y un hombre con su administración del PNP que ha hecho muchas cosas buenas para Puerto Rico. Hay un montón de cosas que se quedaron en tintero, pero está ahí. Y les dije también que Jennifer González es la mejor comisionada electoral, les digo, comisionada residente que ha tenido Puerto Rico, pero por medio hipódromo. Y mire que Pierluisi fue bueno como comisionada residente. Y les dije 1000 veces, Pierluisi tiene un récord. Y ese récord no se puede negar. Y ese récord es positivo. Y está aprobado, a mi entender, como administrador. Pero les dije 1000 veces también que Jennifer González era mucho mejor política y mucho mejor candidata que Pedro Pierluisi. Y me parece a mí que quedé bien con ustedes, aunque muchos de ustedes se pelaron. Eso mismo, ese tipo de análisis es que aplico aquí. Porque cuando llega Elías ha sido mi amigo por más de 15 años, tuvo que salir corriendo al exilio, como hemos tenido que salir corriendo muchos, y tuvo el valor de regresar con su esposa, Valerie, que también era
pertenecía al viejo azote. Yo lo único que he conocido de Elías, y he tenido peleas con él y buenas peleas con él, ha sido respeto mutuo. El que Elías diga una cosa, como por ejemplo ayer, donde tuvimos una discrepancia en el aire, de que Ricardo Rosselló, de que Pierluisi cometió un error trayendo a Ricardo Rosselló a la campaña, no quiere decir que él haya actuado mal o que ese es su criterio. Mi criterio es contrario. Yo soy de los que creo, primero, Ricardo Rosselló, de antes de él, desde su padre, en el PNP hay una estirpe que se llama rosellista, así como el Partido Popular había una estirpe que se llamaba muñozista y posteriormente una estirpe que se llamaba rafaelista, porque los caudillos alan gente. Y obviamente a Ricardo aló mucha gente de su padre y luego de haber pasado por el Vía Crucis. Yo estimo que 1 de cada 5 o 1 de cada 6 PNPs son rosellistas y tienen criterio propio. Y aunque Rosselló, y esto lo admitió ayer, Elías Sánchez, pasó por la salsa y el Guayacán inmerecida y tuvo que exiliarse, no es menos cierto también que Rosselló endosó a la motorizada y sacó 120,000 votos. Rosselló endosó a Willy Villafañe y sacó 6 o 7 puntos más que Román. Rosselló ayudó al gobernador, pero más que eso, sin cobrar un centavo, Rosselló salió electo por write-in. Llegó segundo detrás de Elizabeth Torres porque él hizo y empujó a Elizabeth Torres. Que después no le haya agradecido, eso es otra cosa. Ese es el poder de convocatoria. Ese es el poder que tiene. Y encima de eso ha creado una delegación extendida de 10,000 personas, constatada por documento y por dirección. No todos trabajan a la misma vez, ni con la misma intensidad, pero que es respetable, es mucho más de lo que ha hecho el PNP en sus 55 años de existencia. Usted podrá estar en acuerdo o desacuerdo con Ricardo Rosselló. Yo soy de los que creo que Ricardo Rosselló es más útil y su futuro está en los Estados Unidos con la base que ha creado que regresando a Puerto Rico, porque aquí nunca va a poder ganar una elección. El resentimiento que crea es tal que no hay manera que regrese. Pero él está ahí. Y en eso discrepamos. Pero si Pedro Pierluisi no hubiera traído a Ricardo Rosselló, Pedro Pierluisi pierde 65 fácilmente. Y apenas hubiera cogido un 35. Porque los números están ahí. Nos guste o no nos guste, los desapruebas de Pedro Pierluisi eran casi un 70%. Y en eso Elías tenía razón. Y el político o la política o los achichincles de la política que crean que pueden ganar una elección sin traer rosellistas es una falacia, como creer que el PNP puede volver a restituirse sin los religiosos, sin los conservadores, sin los republicanos. Porque esa es la casa grande. Y después de todo, todos parten de una base de 33%. Póngale que Jennifer sacó casi 100,000 votos más, de 36%, pero es 36 menos de lo que se pierde en la elección, en la primaria. Así que en eso no quiere decir que yo voy a insultar a Elías porque estoy en desacuerdo con ellos, o decir que es corrupto, o decir que todo eso. Yo en eso no tengo problema. Yo tengo el mayor respeto por todos mis compañeros analistas
Yo tengo el mayor respeto por el liderato del PNP y tengo el mayor de los respetos. Cualquier cosa que no sea corrupto ni inepto, estadista, ahí voy a estar yo. Ahora, como les digo, bajen la diapasón. Porque a final de cuentas se van a tener que chupar o a Juan Dalmau o a los escuincles. Y después van a venir llorando. 4 años. Y con eso se los digo, mire, y todo esto viene a cuento porque después de las conferencias de prensa que hizo la comisionada, la voz amable, los puentes que tendió, hoy el gobernador ripostó en especie. Yo tuve, el vocero transmitió la conferencia de prensa del gobernador, un gobernador tendiendo puentes, un hombre de Estado. ¿Qué dijo el gobernador hoy? Cosas que se caen de la mata. Primero, yo voy a terminar mi término y mi compromiso. Me voy a dedicar exclusivamente y le voy a pedir, y le he pedido a todo mi gabinete y todos mis jefes de agencia que se queden ahí, que aguanten ese palo hasta el final, por el bien de mi partido y de sus candidatos y por el bien de mi ideal. Es decir, todavía sin haberse reunido con la que le ganó, con la comisionada, prácticamente dijo, yo voy a trabajar por la victoria. Eso me parece que es un ejemplo excelente de parte de un liderato que se dijo hasta fulo con F en la elección y que obviamente tienen que echar para atrás y unirse. El gobernador fue más allá, dijo, yo voy a ir a las vistas del Senado y hay que dejar que transcurra el proceso del Senado a ver cómo van. Pero estoy inclinado, y esto lo vamos a discutir a las 6 de la tarde con el panel, a acceder a la petición de la gobernadora, ya le dije gobernadora, ay madre, de la candidata a gobernadora, de que ejerza mis prerrogativas que me da la ley y convoque una consulta plebiscitaria, que estoy seguro habrá de hacer en consulta con lo que la candidata esté o disponga. Y esa consulta se va a hacer, yo no tengo la menor duda. ¿Qué está diciendo el gobernador? Lo que nos une es el estatus, la estadidad. Y la comisionada, que ya se lo había pedido anteriormente, ustedes recordarán que él dijo, vamos a dejar que se agote el remedio congresional completo, que se agota este verano, cuando recese el Congreso, y entonces lo miramos. Y eso me parece que es ejemplar. Y por ahí hay una trulla de locos diciendo que van y que a rating, bueno, pues eso es su prerrogativa por Pierluisi, pero van a perder el voto y van a hacer perder a su ideal y su partido. Porque salvo que usted se llame Rosselló, en Puerto Rico las nominaciones directas no sirven para nada. Es un voto votado. Es usted despertarse temprano, ir a la caseta, buscar el parking. ¿Para ir qué? Aparte de que es un contravoto. Y si el gobernador está mandando un mensaje a su liderato, a sus jefes de agencia, a la comisionada, a sus adversarios, es que él va a trabajar por el triunfo de Jennifer González. Que se monten en tribuna a darse lengua, yo no sé. ¿Es posible? Ambos son personas razonables, ambos son personas que quieren no solamente su partido, sino lo mejor por el ideal. Y yo creo que no solamente eso, yo creo que Jennifer González debiera invitar no solamente al gobernador a su tribuna, sino inclusive a Ricardo Rosselló. Porque hay un montón de rosellistas que no le perdonan todavía
el que ella le pidiera, fuera la primera en pedirle la renuncia a Ricardo Rosselló, y que no le perdonan todavía que ella esté, ¿verdad? Que haya estado al otro lado en contra de Ricardo. Y como yo les decía ayer, los mejores aliados son los que fueron ex enemigos. Son los más leales. Y no hay amistad, esas amistades, aunque parezca contradictorio, se hacen y se labran en acero. Ese es mi punto. El que le guste, bien, y el que no, también. Y estamos viviendo en tiempos de electorado totalmente fuera de registro. Esa es su prerrogativa. Pero muchas veces las pasiones llevan al suicidio. Eso, y el suicidio colectivo. Y eso la gente tiene que comprender. Mira la noticia más importante de hoy. La juntadura, la dictadura fiscal, rechaza, esto salió en El Vocero, página 3, Noticel, el presupuesto ejecutivo, y ahí está volviéndose loco el COR 3 y AFAF de cómo diablos cuadran. El presupuesto legislativo, que están haciendo una paja mental de que están dividiendo y poniendo, y ahí pregúntenle a Jesús Santa, pregúntenle al que tenga que ver con presupuesto. El presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones, y la gente está jalándose los pelos, que si las máquinas, que si hay que votar a la presidenta, que si tenemos que votar las máquinas, todo lo que da, pajas mentales de nuevo, porque nada de eso va a pasar. Pero todo causado porque la dictadura colonial que nos rige nos cortó, nos regateó los fondos de la democracia y se lo advirtieron con tiempo. Pero aquí la gente está echándole la culpa, que si a Jessica, que si a Santo Domingo, que si eso, son todos unos idiotas. Quien ha causado todo este revuelo es la dictadura, y esa es la noticia, ese es el coloniaje. Pero como a nosotros nos gusta echar culpa, tú eres un corrupto, tú eres una porquería. Ya está. Esa es la noticia de hoy. La que se discutió esta mañana, fue mi titular ayer, que es el informe de MIDA, de que el puertorriqueño promedio, primero que 2 de cada 3 puertorriqueños a los 70 y pico de años de Lela todavía viven en la miseria y no tienen suficiente para comer. ¿Usted ha escuchado hoy un líder del PNP y un analista sacarle punta a eso? No. ¿Y qué es lo que dice el Partido Popular con un pequeño Webich? Yo soy el de más experiencia. Y este títere, lo que lleva 7 años de graduado, o 10, nunca ha administrado un negocio, nunca ha administrado una agencia, nunca ha litigado, ha vivido del cuento de que él es el nieto de abuelito y el hijo de su padre. No por los méritos. Y entonces pretende que le creamos eso. Y alguien dice, pero si tú, Rosselló, era lo mismo. Bueno, suponga que yo dijera, Rosselló, hay que darle una prueba. Pero debíamos haber aprendido de eso, ¿verdad que sí? Entonces, los que criticaban a Rosselló porque no tenía experiencia, ahora cuando yo digo que el huevo no tiene experiencia, me caen arriba a mí. Dice, pero tú pasaste a Rosselló, nosotros tenemos derecho a poner ahí un novato. ¿Vieron lo loco que es este país? Totalmente tostado. Pero la noticia fundamental es el coloniaje. Los partidos populares lo que nos está vendiendo es veneno de culebra. O sea, dice, ¿te gustó la culebrita? Toma, 73 años de pobreza, 73 años de desempleo, 73 años de un salario paupérrimo, toda la red eléctrica en el piso, quebrado estamos. Y lo que te están vendiendo es eso. Yo tengo mucha experiencia, mucha experiencia. Esas son las noticias que corren aquí. Entonces los PNP a palo limpio. Mire, hay una nota ayer. 2 cosas que dijo Elías que me parece son interesantes.
Elías tiene acceso a todas las encuestas. De acá, de allá y de todos lados. Y cuando le preguntamos, ¿cuáles son los líderes que más te preocupan de la oposición? Dijo Juan Dalmau. Porque él sabe que el independentismo va creciendo a pasos agigantados. Él lo sabe, como lo sabe Mida, como lo saben todos, pero nadie, ¿verdad? A excepción de los estadistas, cogemos el toro por los cuernos. Pero entonces estamos preocupados en atacar unos a otros. Lo segundo que dijo hoy el gobernador, y que ayer habíamos discutido y coincidimos, pero es que el gobernador está relevando, digo que la comisionada llega a la presidencia, que la van a certificar hoy o mañana, y ya sacó a la licenciada Santo Domingo, que es prácticamente una diosa entre los estadistas, porque la verdad que los tiene bien puestos, y es brava, y es inteligente, una mujer brillante, y pelea por lo que tiene que defender, es leal. ¿Y qué fue lo que dijo hoy el gobernador? Ella ya tiene perfecto derecho, la comisionada, la nueva presidenta del PNP, a poner a la gente de su confianza. Eso no quiere decir que va a discriminar ni va a sacar a Vanessa Santo Domingo. Yo creo que sería una estupidez. Si yo fuera Vega Borges, que no es un tonto, estaría, vente para acá, yo te quiero de abogada y de asesora. Y lo mismo va a pasar con lo que es el secretario o el secretariado del partido. Total, aquí todo el mundo, que si el partido no, si lo ignoran todo. El partido está pelado. El único partido que tiene chavo es como partido, el Partido Independentista, porque Juan Dalmau y los demás mamones viven de ahí. Pues muy bien, hay derecho a eso. Pero no me vengan a decir que si el partido, que cómo va a ser el partido, todos los líderes del PNP, todos, con excepción de Carlos Romero Barceló, lo sosquinearon. Pedro Joselló lo sosquineó. Luis Fortuño lo sosquineó. Ricardo Rosselló lo sosquineó. Y sí, también Pedro Pierluisi. El partido está pelado. El partido no tiene gente. El nombre, ¿usted sabe cuántos presidentes o directores ha tenido el partido? No, secretario general. Ni que fuera el Partido Comunista de Cuba. El secretario general del Partido Comunista. Bueno, ya empezaron en toda baja, qué diablo. Ya van practicando. Pero nadie, ¿qué es eso? Pues seguro que Jennifer González tiene derecho a nombrar a la gente de su confianza. Y poco a poco irá añadiendo gente. El movimiento se hace andando. Y déjeme decirle, lo que tiene 5 meses, no solamente para conformar un equipo partidista, sino 5 meses para unir a tutti li mundi. Y en eso no debe perder tiempo. No es ir a buscar los alcaldes federales, los federales, y pedirle, no, que si únanse. Si los alcaldes obviamente van a cerrar fila detrás de ella, si ella es la que va a repartir el bacalao que disponga la Junta, la sobra. Pero es a los demás, porque el ejemplo empieza por la casa. Y a eso incluye traer a Elías Sánchez, a los rosellistas, a los demócratas, a los republicanos, a los conservadores, a los religiosos, a todo aquello que de verdad crea en la estadidad y dejarse de chiquita. Esa es la lección de las noticias del día de hoy. Déjeme hacerle el mapa de lo que vamos a hacer. Ahora nos vamos a Noti1 TV. Hoy hay como 5 noticias relacionadas al estatus que la dejamos con nuestro panel de expertos a las 6 de la tarde. Vamos a discutir Bad Bunny. Si Bad Bunny tiene como influencer la fuerza para vaciar, lograr que la Mogolla logre un 31-32% y ponerse altamente competitivo. Vamos a discutir también
la cuestión de Bob Menéndez, que ya tiene contrincante, tiene dos contrincantes, uno republicano y uno demócrata. Y vamos a hablar también de lo que son las secuelas de de las dos primarias y cuáles son las lecciones sociales. Y para eso tenemos a un profesor de ciencias sociales, un abogado que se pasea entre los constitucionalistas, pero no los que conocen porque es estadista y además es contable, y un historiador y a la misma vez funcionario público, como lo es Mario Ramos. Y le damos la bienvenida nuevamente al profesor José Garriga Picó, que se fue, estuvo en la Costa Malfi, de ahí se fue para Capri, de Capri entonces pasó para Creta, estuvo en Creta, después se fue allá al Peloponeso, Estambul, sabemos la ruta completa y por poco nos regresa. Saludos a ti. Dale al botón, se te olvidó el botón. El botón se me olvidó, Luis. Saludos a ti. Saludos aquí al compañero Ibertúa, saludos a Mario Ramos. Mario te cubrió muy bien. Mario todo me cubrió las espaldas, ese hombre vale lo que pesa en oro. A los amigos hay que protegerlos. Y lo pasé muy bien. Eran vacaciones que le debía yo a mi esposa, que tenía que llevarla. Más que merecida para Miriam, más que merecida. ¿Ah? Que Miriam se las merecía. Sí, Miriam se las merecía y la pasamos excelente. Así es que aquí estoy de vuelta con las baterías cargadas, listo para la carga. Antes que nada, tú eres muy inteligente. Ya con el calentamiento global, el que se vaya a Europa en junio, julio o agosto se derrite. O sea, tú fuiste en mayo tempranito y todavía está muy caliente. No, es que tú tienes, la equivocación tuya es que donde yo estaba era en Asturias, y Asturias eso es frío, de hecho había que andar con la mayor parte del tiempo con abrigo. Un apartamentico que yo sé dónde está. ¿Ah? No te entendí, ¿qué dices? Que te fuiste en un apartamentico que yo sé dónde está de un amigo. No me digas tú que... Mira, no digas esas cosas. No me han invitado a ese todavía, pero no te apures que estamos por llegar. Pero bueno, lo pasamos muy bien. Pero fuimos hasta Bilbao, fuimos a Oviedo. Tremendo. A toda una serie de pequeños sitios que la gente que trabaja en turismo en Puerto Rico debería ir allí y pasarse ese tiempo y ver cómo en Puerto Rico pues podemos tratar de emular ese ejemplo, de tener toda esa oferta que tienen, todas esas posibilidades para los turistas. Y allí no dependen principalmente del turismo. Yo sé que te perdiste lo peor, pero ahora vienes para lo mejor. Ponnos al día cómo te pareció todo este resultado y eso. Pues mira, Luis, primero que nada, quiero decirte que estoy muy satisfecho, ¿verdad?, con la manera que ha transcurrido este evento en Puerto Rico. Obviamente las pasiones estuvieron altísimas en los días antes de la elección. Hubo cosas que se dijeron que no se debían haber dicho, anuncios que no se debieron haber publicado, situaciones y estrategias que no debieron ocurrir. Pero lo más grande que yo puedo ver en cuanto a esto es que pasado todo eso, ha surgido dentro del Partido Nuevo Progresista, con todas las personas que yo he hablado, un ánimo de unidad. Aun cuando hay resentimiento por parte de algunas personas, todos estamos contestes, todos estamos claros que este es el momento de la unidad. Que si ayer fue el momento de la tormenta, hoy es el momento de la paz. Que si ayer fue el momento de diferir, hoy es el momento de perdonar, de olvidar y de ponernos de acuerdo. Que si ayer fue el momento de la guerra, hoy es el momento de la paz. Y que si ayer fue el momento de la estrategia, ahora es el momento de la autocrítica para mejorar. Es que yo te felicito a ti porque
la entrevista que le hiciste ayer a Sánchez, a Elías, nuestro amigo, muy apreciado, fue una excelente entrevista donde Elías, como un profesional de las campañas políticas, pudo poner los puntos sobre las íes en términos de el devenir de las campañas. Y no habló, ¿verdad? No entró en la cuestión de quién tenía razón, quién era el mejor candidato o cuáles fueron los mejores argumentos, sino cómo un profesional mira de esto, de lo que ocurre durante una campaña para decidir cómo es que cómo es que debe de llevarse a cabo y cómo es que debe y en ese sentido, pues lo que hemos visto me parece es que lo que ha surgido es el que todo el mundo entiende, porque fíjate que eso es lo que aún los que no fueron favorecidos entienden que hubo una elección, de que el pueblo fue el que habló, de que aquí no hubo trampa, de que aquí no fue que hubo una manipulación, de que aquí sencillamente el pueblo decidió votar de acuerdo a sus propios criterios y en ese voto expresaron lo que es la voluntad del soberano, y el soberano aquí se reafirmó que es el pueblo. Sinceramente te digo que me siento movido por el ánimo democrático que representa el ejercicio que ocurrió ayer. Igualmente tengo que decirlo del Partido Popular, ¿verdad? Que dentro de sus limitaciones de la participación y de la novedad de que ellos no estaban acostumbrados tanto a esta clase de primaria, pues lograron llevar a cabo una actividad. Y obviamente el Partido Independentista y el Partido Victoria Ciudadana demostraron de que ellos todavía no comprenden las lecciones importantes de la democracia y que hay que respetar, de que hay que ocultar cuál es la voluntad del pueblo para poderlo respetar. Vamos con Gregorio. Adelante, Gregorio. Pues muy buenas tardes, Luis. Primero que nada, bienvenido a Garriga aquí nuevamente. Saludos a ti, a Mario y al público que nos escucha. Mira, Luis, lo primero que yo tengo que reseñar de los eventos de estos días es que si hay algo que en este programa desde el principio fuimos insistentes todos, es que si bien en el proceso primarista hay riesgos, la realidad es que todas aquellas personas que entienden que están en la posición de aportar y que tienen la aspiración de servir en algún pueblo, tienen que tener ese derecho y ese derecho tiene que ser respetado. Y que el resultado de ese ejercicio iba a depender de la madurez política de todas las partes luego del evento. De salida, obviamente, estamos comenzando, pero yo creo, igual que menciona Garriga, yo estoy muy entusiasmado con lo que he visto con posterioridad a la primaria, en el sentido de que el Partido Nuevo Progresista ya ha llegado al punto donde se siente cómodo celebrando primarias, y aun cuando queda mucho trabajo por hacer, como tú reseñaste, y que este proceso envuelve aunar esfuerzos de todos, incluso algunos grupos que tengan conflicto todavía. La realidad es que el partido ha dado cátedra de que se puede llevar el proceso, de que aun cuando hay cosas que evidentemente no debieron haber pasado, eso es parte de las campañas políticas y los movimientos que hemos visto de todas las partes, del gobernador, de la comisionada y del resto de las personas, ha sido prometedor. Y en ese sentido, pues eso es importante, que en Puerto Rico, aún con las limitaciones democráticas que tengamos y con todas las críticas que se hace al sistema, se reseñe que podemos hacer eso todavía, que todavía hay ese espacio, que la discusión está abierta, y aquellos que les sirva de ejemplo a todos aquellos que en el futuro entiendan que pueden colaborar, que hay forma de hacerlo, y que la clave está en que con posterioridad al evento tengamos la madurez política de unirnos. Bueno, yo la veo ahora y espero que siga así. La gente me está preguntando que por qué no salió el video. No sé, ustedes saben que muchas veces uno le da al Facebook y no sale, y por ahí es que se origina, y lo que salieron fueron 13 segundos, así que lo borré porque para no engañarlos a ustedes. Esas son cosas tecnológicas, está ahí, pero obviamente la grabación de este segmento y de todo lo demás está
en Noti1 y va a salir en el podcast, así que ya lo saben. Bueno, Mario, adelante. Mira, dos cosas. Primero, hay una historia ya de años, de más de 40 años, que nos puede ilustrar qué fue lo que pasó en las primarias. En el año 1976 el PNP gana Yauco, yo soy de Yauco, y era la primera vez desde el año 44 que un partido que no fuera el Partido Popular ganaba el municipio de Yauco. Pues el alcalde Rubén Ramírez, tan pronto llega al poder, nombra una serie de personas, nombró director de deportes a una persona que fue un director extraordinario, después esa persona que era joven va a una primaria y sale presidente de la juventud, y así las cosas. El alcalde empezó a tener problemas con parte del liderato municipal y de barrio, y entonces pues un grupo logró convencer al director de deporte y lo retó en primarias y le ganó. El alcalde pierde y entonces pues pasaron las elecciones. Carlos Romero Barceló había revalidado, aunque ya no tenía el Senado y la Cámara, y él al año siguiente, ¿verdad?, va donde don Carlos y a pedirle trabajo porque no lo tenía. Y don Carlos le dijo las siguientes palabras: mira, si hubiese sido yo que me pasara lo que te pasó a ti, seguro que yo estaría bien molesto y tendría coraje. Pero tú tienes que pensar algo. Si tú perdiste en la primaria, es porque no ibas a ganar las elecciones. Y eso pasa muchas veces. O sea, yo creo que eso es un ejemplo de lo que le pasó a Pedro Pierluisi, viéndolo ahora en perspectiva, lo que llaman Monday Morning Quarterback, de cómo sucedieron las cosas. Si te rechazan lo tuyo, obviamente el electorado general te va a rechazar. Y entonces un dato, ¿verdad? Algo que yo notaba es que la campaña de Jennifer González, el equipo de campaña, exudaba una confianza, pero aquello era granítica, una cosa increíble. Era y los números que ellos dieron, pues prácticamente lo acertaron al centavo. Yo me quedé sorprendido, ¿verdad?, que el equipo de campaña de Pedro Pierluisi decidiera hacer un cierre de campaña y en el estacionamiento del Irán Bison. Pues yo no creo que ya los cierres de campaña ya no tienen ningún efecto. De hecho, en el año 72, cuando aquel cierre de campaña que vino Luis Muñoz Marín del Partido Popular, el asesor político, el consultor político del Partido Popular en ese entonces, Joseph Napolitan, que publicó aquel famoso libro Cómo ganar elecciones, y que fue el primer consultor político en Puerto Rico en introducir aquí lo que se llaman las campañas negativas, le dijo a Hernández Colón y a su equipo de campaña que esos cierres de campaña no le añadían un voto al candidato. Pues hoy día menos, la gente no quiere ir a las actividades, a los mítines, a los cierres de campaña menos, y entonces pues ahí me sorprendió eso. Para colmo, llevaron a Ricardo Rosselló, en eso yo estoy de acuerdo con Elías Sánchez, y yo había comentado eso el día antes de que Ricardo Rosselló estuviera ahí, que no era momento de llevar a Ricardo Rosselló. Elías Sánchez hizo ayer un análisis extraordinario, y cuando él habló de la figura de Ricardo Rosselló, que todavía no está rehabilitada, y él habló de un término, de un periodo de más o menos 10 de enfriamiento y de rehabilitación de más o menos 10 años, y dio el ejemplo de Aníbal Acevedo Vilá, pero más o menos eso fue lo que pasó. O sea, Pierluisi, que yo lo considero un buen gobernador, un hombre honesto, un hombre de palabra, no logró conectar con el pueblo. Jennifer, pues una persona vivaracha, pueblerina, alegre, y entonces pues ella cada vez que llegaba a una casa era como si llegara un remolino de alegría, y abrazaba a la gente de la casa. Yo creo que hubo un montón de elementos entre esos que he mencionado que fueron cruciales en el resultado. José Garriga Pico, ponle el punto final a esto. Para ¿qué cambio o qué viste, qué es lo más importante de este resultado? Bueno, lo más importante del resultado me parece a mí es que no en este programa, pero al interior del partido hay que hacer una evaluación, ¿verdad?, de cuáles fueron las estrategias que trabajaron y lo que no trabajaron, las participaciones que fueron convenientes y las que no fueron convenientes.
Estoy, por ejemplo, completamente de acuerdo de que la cierre de campaña, las tumbacocos, el mover, Eso botar los chavos. dañarle el ambiente a la familia en un sábado por la tarde, un domingo por la tarde o un viernes por la noche con ruido y no lleva a nada a promover el voto por las personas, que las campañas tienen que tomar un giro totalmente diferente. Y más que eso, que hay que entender cuál es el momento sociológico que vive Puerto Rico. Uh-huh. Puerto Rico vive un momento sociológicamente que es muy diferente a lo que había sido, fueron los años 90 o los años 80 o aún los principios de los 2000. Nosotros hemos pasado por toda una serie de tragedias, desde la quiebra, el impago, la María, Irma y María, después de eso la pandemia, la renuncia de Ricky. Todo eso ha tenido un peso sobre el inconsciente colectivo que hace que los puertorriqueños reaccionemos de manera distinta ante las realidades políticas y los avances que hacen los líderes. Y muchos líderes no han aprendido esa lección. Muchos líderes no entienden de que estamos en un nuevo ambiente y que ese nuevo ambiente requiere unas nuevas estrategias totalmente distintas, totalmente ajustadas a la situación en que nos encontramos en este momento, y que hay que tener más que nunca un respeto grandísimo por el pueblo, por lo que está sufriendo la gente, por las cosas por la falta de luz, por esto, por esa clase de detalles que a lo mejor a algunos le parecen que son cosas pasajeras, pero que para el que está viviendo su vida en esa cotidianidad siente como algo que se le está cayendo al mundo. Gregorio. Pues mira, yo creo que la realidad es la siguiente, como yo creo dos cosas que son importantes. Tenemos que ser pausados también en este proceso de análisis. Yo coincido completamente con Garriga que estamos viviendo una situación totalmente distinta. Debe haber un momento de enfriamiento. Es lo tiene que haber diciendo. Un momento de reflexión e enfriamiento. Exacto. Porque la realidad es que de salida pues hay una euforia generalizada desde la victoria del grupo victorioso, pero hay una realidad envuelta. Aquí hay unos resultados mixtos en un sentido, o sea, el comisionado residente de un bando y obviamente la gran ganadora es Jennifer González, evidentemente, pero realmente hay unos resultados en primera instancia mixtos en ese sentido. Y número dos, aún en la victoria no todo lo que se hizo es correcto y todo el que no salió prevalecido lo hizo todo mal. Así que este proceso da la oportunidad de esa introspección, de esa reflexión y de esa conversación entre lo que en su momento fueron bandos distintos, que ahora todos caen unidos dentro del Partido Nuevo Progresista nuevamente, para ver cuáles son las posiciones y en qué se puede mejorar. Yo creo que es momento hay una desconexión no solo de algunos candidatos con el pueblo, sino en general del gobierno con el pueblo. No es que haya obra nada más, es que la obra se perciba, que la gente tenga información sobre lo que se va a hacer y que las preocupaciones principales del pueblo sean atendidas. No es porque el proyecto se vaya a hacer, sino que el pueblo sepa bien si va a ser atendida, cuándo, cuáles son los problemas que hay. Esa interacción entre el pueblo y el gobierno se ha perdido y no lo ha descifrado nadie en los últimos 24 años. Y yo creo que ya es momento que nos demos cuenta que eso es el resultado de un cambio de paradigma, donde la información que hay hoy en día es distinto, donde los intereses de las personas son distintos y las expectativas del pueblo son distintas, particularmente en consideración a los problemas que han habido. Eso no se limita exclusivamente a Luma o a la luz, sino que implica a todos los servicios esenciales del gobierno. Bueno, tengo que hacer la pausa. Mis amigos, hay fuertes aguaceros en el noreste. De acuerdo al radar, deben irse las lluvias. Puede que haya lluvia en San Juan dentro de una hora. Hoy hay 5 noticias que están relacionadas al problema del estatus colonial. Obviamente, esta revocación a diestra y siniestra de todas las propuestas de presupuesto
que le someten a la Junta de Control Fiscal dentro de los parámetros y los topes que ellos mismos han puesto. O sea, lo que están haciendo es exactamente lo que dijeron que no iban a hacer. Al principio dijeron, nosotros le damos las dimensiones del cuarto, ustedes ponen los muebles como les da la gana. Obviamente están metidos hasta el nido en todo, le rechazan al Poder Judicial los pedidos de aumentos de jueces, al Departamento de Justicia los aumentos a fiscales, procuradores, registradores, le rechazan al Ejecutivo el presupuesto, le rechazan al Legislativo el presupuesto y nuevamente ahí estamos con el problema y a la Junta, a la Comisión de Elecciones también. Y tenemos hoy el problema que tenemos con las máquinas porque se lo dijeron a la Junta y por cocú dijeron que no. Tema número 1. Tema número 2. La candidata del PNP, Jennifer González, habló con el gobernador, hablaron de muchas cosas, de la transición, de lo que hay, quedaron en que se van a reunir, pero más importante, plantearon el tema del estatus como tema prioritario y el gobernador señaló que está inclinado a, obviamente, acceder al pedido de la comisionada de que se convoque un plebiscito, pero dijo, luego de que agotemos el término de las vistas del Senado y veamos para dónde van esas vistas y ese proyecto del senador Heinrich. Tema número 4, relacionado con el estatus. Dice el Webich, Pablo José, que él es el único candidato con experiencia en Washington y que sencillamente él es el que sabe, pero que el estatus no lo va a tocar. Cuarto tema que tenemos que tocar, una noticia que no sé dónde diablo fue que salió, de que China, la posibilidad de establecer industrias en Puerto Rico, que no es nada nuevo, eso trataron de hacerlo para aprovecharse de las ventajas del ELA. La carta, quinto tema, la carta de justicia Grijalba, dándole a conocer que ya no utilizarán los argumentos de los casos insulares en sus argumentos y opiniones. Y finalmente, la sexta noticia, las vistas públicas del 18 de junio. Como aquí nuestro experto constitucionalista es Gregorio, empezamos con Gregorio y pasamos entonces con Garriga y con Mario. Adelante, Gregorio, ponnos esto en perspectiva. Pues mira, Luis, como hemos hablado, es el tema central de este programa siempre. La realidad es que el tema del estatus incide sobre todo en los aspectos sociales y económicos, sobre todo. El estatus, hay un grupo de personas que lamentablemente, por razones estrictamente políticas o de beneficio personal, como está haciendo en este caso Pablo José, pretenden ignorarlo o por conveniencia prefieren dejarlo como un issue que no es prioritario, cuando la realidad es que, como vemos en el resto de esos issues que tú has discutido, la realidad es que ese issue es el issue central en cada uno de ellos. En primer lugar, en cuanto al presupuesto, la realidad es que, igual que reseñamos el problema que había, la desconexión que hay entre el gobierno y el pueblo, yo creo que parte de esa desconexión es la Junta. No porque una determinación sea financieramente mala nada más, sino porque las razones que hay para esas determinaciones no las conoce el pueblo específicamente, más allá de una noción vaga del problema fiscal que hay. Así que ese intercambio democrático que hay, que se da día a día, que hay acceso al funcionario público para preguntarle, para que exprese su opinión y que va moldeándose públicamente, no se da en la medida que no haya democracia y no esté la Junta. Número 2, yo quiero aprovechar el momento para felicitar el hecho de que se vayan a dar las vistas públicas y reconozco la labor en eso del director de PRAFA, Luis Dávila Perna. Las vistas son importantes. Es necesario que lo discutamos, pero tenemos que tener claro que dependemos, no de que nosotros en el Senado podamos nosotros podamos convocarlo o podamos con nuestro voto impactarlo, sino que dependemos de que se haga una gestión de cabildeo estricta. No tenemos
las facultades específicas para participar y para nosotros provocar que la discusión incluso trascienda. Número 3, yo creo que el caso de China nuevamente tiene varias implicaciones de estatus, no solo sobre cómo China pretende tener un impacto geopolítico en América y en los Estados Unidos, sino cómo Estados Unidos reaccione a eso y nos permita a nosotros y se dé cuenta que el estatus incide sobre eso y que cualquier ausencia de cambios relevantes sobre el estatus lo que va a hacer eventualmente es incrementar un reclamo por esa participación china en Puerto Rico, lo cual va a tener un efecto a nivel de política nacional y de seguridad nacional. Así que a lo que voy con todo esto es lo siguiente: el estatus es el issue, incide sobre cada uno de los aspectos. En este momento tenemos una democracia no incompleta, casi inexistente, en la medida en que las decisiones más importantes se toman en el Congreso y se toman por la Junta. El pueblo nunca va a tener esa integración con el gobierno y se va a sentir debidamente representado hasta que eso no se resuelva. Garriga, ¿tú crees que es mejor interactuar con China o que China le meta mano y fondee o ayude a los independentistas? Mira, Luis, definitivamente China es el gran problema que tiene Puerto Rico de frente y el gran peligro que tiene Estados Unidos en su relación con Puerto Rico. China, desde el año 2018, está tratando de conseguir establecer una base en Puerto Rico. Y esa base, como han dicho la prensa digital, el periodista Qian Xiaoyang, quiere utilizar lo que ellos entienden que son las ventajas competitivas de Puerto Rico, que son el hecho de que los productos chinos que se hagan en Puerto Rico entran al mercado americano como productos americanos y por lo tanto no entran como productos chinos. Además de eso, por supuesto, tú sabes, toda la exención contributiva. Pues por eso, pero ¿no es en el interés de China entonces preservar o mantener que Puerto Rico sea parte de Estados Unidos si quiere entrar los productos ahí? Que China puede cortar por los dos lados o puede buscar la independencia para China, buscar que Puerto Rico se convierta en independiente, para buscar controlar el mercado de Puerto Rico, controlar las inversiones, como ha hecho en todo lo que es la política económica del Road and que ha desarrollado por toda la América Latina y en África y en Asia. Y por otro lado, tienen la posibilidad, si no viene la independencia, de fomentar el Estado Libre Asociado si logra entonces establecer fábricas en Puerto Rico. Entonces, me parece que la influencia china sobre Puerto Rico es un gran peligro, porque al fin y al cabo ya hemos visto como en la América Latina la influencia, los regímenes pasando a ser regímenes socialistas, y ahora mismo en México acaba de ganar la sucesora de AMLO, que obviamente es una de las que está tratando de que mantendría esta política esta política izquierdista en la América Latina. Así que ese es el gran problema de que los puertorriqueños tenemos que estar pendientes. Y el Estados Unidos obviamente tiene que estar pendiente, porque perder a Puerto Rico, los Estados Unidos perderían la entrada al Caribe completamente, la defensa del Canal de Panamá y por supuesto un punto importante también para todo lo que tiene que ver con el comercio. En cuanto a las vistas públicas, pues me parece que estas vistas públicas son necesarias y que se deben llevar a cabo, pero tampoco voy a pensar de que aquí no va a pasar nada. Se va a resolver nada. Pero se va a avanzar algo, porque ya por lo menos hay un récord del debate. De todas maneras, esto es lo mismo. Igualmente,
la carta del Departamento de Justicia diciendo que en el caso de Puerto Rico, que cuando vengan los casos de Puerto Rico y los otros territorios, no se van a utilizar los argumentos que se utilizaron o no se van a aceptar los argumentos que se utilizaron en los casos insulares, no resuelve absolutamente nada. Por supuesto puede ser una victoria moral. Eso es farfullería de Biden. Pero nos mantiene la colonia de todas maneras exactamente. Sin supuestamente racismo. Mientras que el racismo mismo en la colonia, o sea, el que tengamos que nosotros soportar ser ciudadanos de segunda categoría cuando hemos dado todo lo que es necesario para hacerlo de primera, eso es racismo que llamarían estructural, racismo verdadero. Sí. Mario, ¿qué te parece toda esta secuencia de 6 noticias relacionadas? Bueno, el caso de China, si venimos a ver, no está invirtiendo meramente en Puerto Rico. China está invirtiendo en los Estados Unidos porque las leyes federales aplican aquí. Que ese lugar de los Estados Unidos se llame Puerto Rico, pues está bien, pues son otros 20 pesos, pero debemos recordar que los Estados Unidos es una nación que empieza en el Caribe, con Puerto Rico y las Vírgenes, y se extiende hasta el medio del Pacífico con Guam y Hawái. Nosotros podemos viajar desde Islas Vírgenes y Puerto Rico hasta Hawái y Guam sin pasaporte, o sea, prácticamente darle la vuelta al mundo. Y en el caso de la carta que acaba de mencionar José, pues que no se van a usar los argumentos de los casos insulares, no es para menos. Esos argumentos comenzaron a destrozarse a partir del caso de Brown versus Board of Education en la década del 50, que declaró que la segregación racial en las escuelas es inconstitucional, y por ahí siguieron desarrollándose jurisprudencia y movimientos políticos también como el de los negros, liderado por Martin Luther King, y eso prácticamente quedó destrozado. Y además ya hay 2 jueces, Sonia Sotomayor y Neil Gorsuch, una liberal, el otro conservador, que han criticado en sus opiniones en el Supremo los casos insulares. Gorsuch, en el caso de Baello, en una opinión concurrente, él destroza, ¿verdad? No solamente el raciocinio, el razonamiento legal que se hizo en esos casos, sino que también él establece que en la Constitución no habla de casos de territorios incorporados y no incorporados. La Constitución meramente lo que habla son territorios y punto. Pero yo creo... Y dice que si le hubieran pedido que revocara los casos insulares, él lo hubiera votado a favor de ellos. Pero como no se lo pidieron... Esa opinión concurrente de Gorsuch es lectura obligada. Y yo lo que creo es que, ¿verdad?, que por lo menos eso es un avance, que se haya manifestado eso, porque entonces hay que ver qué argumento traería el gobierno. Que estamos bajo la cláusula territorial, pues como quiera, tendríamos que plantear nosotros los estadistas en Washington que la cláusula territorial no es otra cosa que el fundamento de la desigualdad. Yo quiero traer un breve comentario sobre eso, porque si bien es positivo siempre que no se citen los casos insulares, la realidad es que entonces tenemos que ver cuál es la consecuencia de eso. Porque el argumento al centro de los casos insulares, más allá de las razones que sirvieron, si eran racistas o no, era si la Constitución se extendía por completo o no a los ciudadanos de este territorio que se acababa de adquirir. ¿Cuál es la implicación? La implicación es que no aplicar los casos insulares implica que el Departamento de Justicia ahora va a solicitar en los casos que se nos aplique la Constitución en su totalidad, igual que se está en los estados, o va a seguir solicitando que se nos dé un trato diferente. Porque en ese sentido, aunque pueda ser un avance desde el punto de vista de ese carimbo que llevamos desde hace 120 y pico de años, que son los casos insulares, el resultado sería el mismo. Así que yo creo que el énfasis, si bien podría ser positivo, la realidad es que tenemos que ver qué eso implica. Yo tengo serias dudas de la implicación de no citarlos, porque si la conclusión va a ser seguir argumentando que la Constitución no se extiende completamente y que el Congreso tiene discreción para tratarnos discriminatoriamente, pues entonces no los estarán citando, pero nos están aplicando. Que ustedes me expliquen en @habichuela cómo afecta esto a la tía Manuela. Porque la gente dice... Oye, Luis, si me permite, yo quisiera
ir al lenguaje exacto que dice la carta del Departamento de Justicia. Dice la carta del Departamento de Justicia, el departamento, en vez, el departamento argumenta que perdón, voy a empezar de nuevo aquí. El departamento dice que se habrá de enfocar los issues que envuelven la aplicación de la Constitución de Estados Unidos a los territorios de la manera que se hizo en el caso de Fitisemanum versus United States. Además, repudia la retórica racista y el razonamiento de los casos insulares. El departamento enfatiza que no utilizará o argumentará extender la doctrina de la incorporación o establecer los casos insulares. El departamento argumentará su asunto sobre la aplicación de la Constitución en los territorios usando, y oye esto ahora, los instrumentos tradicionales de la interpretación constitucional, incluyendo el texto, contexto, práctica histórica y precedente. Pues entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que va a utilizar los casos insulares, porque el precedente son los casos insulares. Déjame decirle algo. Es una carta completamente déjame explicarte algo. contradictoria. Déjame decirles algo. La teoría esta de la incorporación surge en los casos insulares. Antes eran territorios, period, y se extendía toda la jurisdicción. ¿Ok? Excepto que los territorios no podían votar en elecciones y todo eso. O sea, la teoría de la incorporación versus la no incorporación es una criatura racista. Y si él dice que va a aplicar los precedentes, pues nos fastidiamos. Pero mira, Luis, más que eso, déjame poner esto en el contexto de otros temas que hemos hablado anteriormente. Fíjate que esto comenzó porque Grijalva consiguió la firma de 43 senadores y representantes para pedirle al Departamento de Justicia precisamente que hiciera esto. Y yo dije cuando Grijalva lo hizo, que muy bien, que yo estaba a favor del argumento de Grijalva, pero que era totalmente inútil porque Grijalva lo que tenía que hacer no era eso, lo que tenía que hacer es lo que pide Igartúa, padre, Gregorio Igartúa, poner una resolución para convertir a Puerto Rico en territorio incorporado, y ya los casos insulares no importan porque una vez Puerto Rico está fuera, no es territorio no incorporado, pues ya no hay un problema. Si las cortes decidieran que ya no hay los casos insulares, entonces todavía el Congreso tiene que decidir. El caso insular lo que crea, aunque los dos términos son nuevos, verdaderamente lo que los casos insulares crea es el territorio no incorporado. Exacto. Porque el territorio, aunque no existía bajo ese nombre, la Constitución se presumía que aplicaba. Y entonces le pasan la bola al Departamento de Justicia. ¿Qué hace el Departamento de Justicia? El Departamento de Justicia dice, pues no vamos a mencionar más los casos insulares, pero no van a hacer nada, porque lo que tendrían que llevar es conseguir un caso para llevarlo a los tribunales, para que entonces los tribunales decidieran que los casos insulares hay que revocarlos. ¿Pero qué pueden hacer los tribunales? Nada, porque los tribunales no pueden decidir el estatus de Puerto Rico, y la bola vuelve al Congreso. Yo discrepo de ti. Fue el Congreso el que tiene que decidirlo, y los que están jugando, pasándose la bola de una cancha a la otra. Déjame ver si Mario mire, nunca... Mario. Bueno, yo estoy leyendo la espérate, Mario, si me permiten un momentito, nunca antes, incluyendo el caso de Dred Scott, que por cierto tiene básicamente un dictum que es maravilloso, nunca nadie cuestionó, ni jamás se cuestiona el poder del Congreso para determinar sobre los territorios, ¿ok? Lo que pasa es que hasta Downs versus Bidwell, ¿ok? La Constitución y la bandera seguía el territorio. Lo que quiere decir que tú no podías discriminar en ese contexto. Donde sale el chichón es con los casos insulares, que se crean el invento de los casos que son no incorporados, los territorios no incorporados, donde el Congreso puede hacer lo que le da la gana, porque son propiedad, nosotros somos reces. Ahí es donde está el problema. Se puede.
se puede reafirmar el poder del Congreso, ¿verdad? Pero lo que no puede el Congreso es discriminar en todos los aspectos. Y eso te demuestra los programas. la base inconstitucional, cómo los casos insulares están en contra de la Constitución. Porque Claro. Dred Scott, que es un caso infame, ¿verdad? Que nadie lo Infame. quiere leer, pero que deberían leerlo porque sí habla de la cuestión territorial en términos muy claros. Dice, el Congreso no tiene en los territorios ningún poder que no le haya sido dado en la Constitución. Y lo que hace el Congreso, lo que hace la Corte con los casos insulares, es darle al Congreso poderes que no están asignados en la Constitución, Completo. abrirlo de Mario. una manera arbitraria, y la arbitrariedad Vamos con siempre Mario. está condenada. Mario, adelante. Mira, leyendo aquí la carta, la acabo de leer, que José me la dio. Pues mira, la opinión del Departamento de Justicia no cambia en nada el reconocimiento de que Puerto Rico está bajo la cláusula territorial y que esos casos siguen gobernando la realidad constitucional y jurídica de Puerto Rico. Lo que sí el departamento hace es repudiar, como lo ha hecho también en algunos alegatos, en el caso de Baello y otros casos más, es repudiar la retórica que se usó, porque diciendo aquí obviamente es un anatema, y que es indefendible y desacreditada y está pues desacreditada, de los estereotipos raciales que fueron invocados en los casos insulares. Ahora, la base, el fundamento de que el Congreso gobierna Puerto Rico y de que de acuerdo al tribunal de la época somos un territorio no incorporado, porque aquí en la carta no toca ni rechaza ni combate la categoría de territorio no incorporado. No dice nada. Lo único que dice, aparte de rechazar esos estereotipos raciales y ese lenguaje racista que se usó en esos casos, pues dice que nos deben tratar, ¿verdad?, que proteger los derechos civiles y tratarnos con justicia, dignidad y compasión. Pero no dice que nos deben tratar con igualdad. Sí. Yo no veo en ningún lugar por ahí habla de los principios de igualdad, justicia y democracia, pero no dice por ahí que deben ser extendidos a los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico. Luis, brevemente abundando en lo que tú estabas mencionando, el Departamento de Justicia puede decir lo que sea. Vamos a saber que el Departamento de Justicia dejó atrás los casos insulares el día que, como bien tú dices, el argumento en los casos del Departamento de Justicia sea "The Constitution follows the flag", no discriminación. Así se acaba con los casos insulares. Los casos insulares no es decir, no lo voy a invocar, pero voy a invocar otros que básicamente establecen los mismos principios. El día que haya ese principio de no discriminación, entonces se acabaron los casos insulares. Si tú me dejas, Luis, yo te digo algo más todavía. Bien rápido para terminar. Los casos insulares no los van a revocar, porque los casos No, claro insulares que han sido utilizados ya en otras piezas, en otras decisiones de la Corte Suprema, con otro propósito, como mantener a la base de Guantánamo, donde Exacto. tienen a los terroristas, Baudemar, como bregar que con bases militares de Estados Unidos en Inglaterra, y cuestiones de justicia penal que están ya atadas a todo lo que tiene que ver con los casos insulares. Para nosotros lo importante, más importante, es que Puerto Rico salga de la categoría de territorio no incorporado. Los demás, si la jurisprudencia quiere mantener esa categoría, quitándole la parte que no tiene que ver con racismo, que la mantenga. Eso no es el problema. Nuestro problema es que no se nos aplique a nosotros. Eso es así. Vamos a hablar un poco de una nota que solamente sacó Jay Fonseca, pero me pareció fascinante, y es Bad Bunny citando mucho y retuiteando a los del movimiento de Victoria Ciudadana, volviendo a reiterar que ¿verdad?, que los jóvenes se reinscriban, y se pregunta, ¿verdad?, si habrá
un movimiento de Bad Bunny para tratar de influenciar y empujar cuál es la fuerza que pudiera tener considerando la intervención y la influencia que tuvo Bad Bunny en la revuelta del verano del año 19. Empiezo contigo, Mario. Bueno, eso sería el arte al servicio de la política. Ya él había tenido un show, creo que fue en el Irán Bison, donde había una pantalla enorme y había puesto figuras ahí de la independencia, como si fueran los verdaderos patriotas. Para un sector para el independentismo, el significado de patriota es solamente la persona que lucha por la independencia. Y es una definición que eso viene del siglo XIX, pero eso hace años, hace décadas que cambió. Y pues sería otro gestor, otro promotor, otro cultor del arte que politiza su talento y lo pone al servicio de algún partido político, en este caso el Movimiento de Victoria Ciudadana, y Juan Dalmau también, ¿verdad?, por el PIP. Y pues hay que ver eso, ¿verdad?, porque hay unos movimientos y unas esperanzas de crecimiento de este sector, y que claramente, Luis, y tú lo has venido diciendo por años, el PNP los ha subestimado. Según Hernández Colón, subestimó a los de la Libre Asociación en su partido, que después se llamaron soberanistas, y los subestimó, que se le quedaron con el partido. El PNP está subestimando este sector de la independencia y no sé, hay que ver cómo será el resultado de las próximas elecciones, pero el PNP, tú sabes que históricamente el PNP ha funcionado a base de la inmediatez, el aquí y el ahora. Nunca ha pensado de manera de una mirada perspectiva de qué puede pasar de aquí a una semana, 2 semanas. No, es la inmediatez, el aquí y el ahora, y ese es un problema que pudiera traerse, ¿verdad?, surgir un problema grande a nivel político en las próximas elecciones. Está ahí, o sea, yo creo que no solamente es Bad Bunny, yo creo que los dos partidos mayores tienen un problema, y Garriga lo sabe, de atraer jóvenes. Los jóvenes, claro, hay menos jóvenes, hay menos nacimientos, todo eso, pero creo que es importante reseñarlo. Pues mira, para comenzar, voy a... Dale el botón. Uy, es que de nuevo alguien me quitó el botón aquí. Mira, para comenzar, Luis, la contestación a esa pregunta, yo voy a hacer algo que no hice en los primeros turnos y lo debe haber hecho, y es felicitar a Jennifer González por su triunfo, ¿verdad? Y porque llevó a cabo una campaña que me parece que fue de mucha excelencia, de mucha humanidad, lo cual precisamente le logró el triunfo. Mucha política, por supuesto, hizo cosas como cosas que tienen que hacer los políticos, como atacar posiciones del contrario, pero con el respeto que me parece que es necesario. Y esa victoria de Jennifer, que fue por un margen de 56%, o sea, de 56 contra 44, me recuerda a la de Fortuño en el año 2008 sobre Pedro Rosselló, que también fue por un margen como similar a ese, 55-44. Y yo lo que espero es que eso sea un presagio de que Jennifer va a ganar como Fortuño ganó las elecciones del 2008, por un 53% por lo menos. Y en ese sentido, pues, el voto de los jóvenes es necesario. ¿Por cuánto tú dijiste? Que el voto de los jóvenes es necesario. ¿Por cuánto ella va a ganar las elecciones? Yo espero, o sea, mi deseo es que lo gane por 53% por lo menos. Y ahora voy a explicarte a dónde voy. O sea, obviamente lo que pasa es que, como decíamos ahorita, sociológicamente el electorado puertorriqueño se está descomponiendo y se va a recomponer
a lo largo de los próximos meses para ir a las elecciones. Esa descomposición en el Partido Popular va en una caída estrepitosa, que en este programa llevamos ya por lo menos un año, año y medio anunciándola y diciéndola y explicándola por las razones por las cuales va ocurriendo, y en gran parte pues va ocurriendo porque el Partido Popular no atrae en lo más mínimo a la juventud. Obviamente, ante esa situación, el Partido Independentista, el Partido Victoria Ciudadana, han tenido la posibilidad de atraerse a esa juventud y quieren amarrarla con esta clase de artistas jóvenes. Pero me parece que eso tiene un límite, y el límite pues tiene que ver con el sentido de realidad de que los jóvenes saben que al fin y al cabo la política no es meramente una canción, sino que dentro de la política se van a tomar decisiones que son mucho más importantes que meramente lo que puede ocurrir en una noche de fiesta. Y por otro lado, entiendo de que Jennifer y su equipo tendrán bien claro el que la campaña, al igual que fueron capaces de ajustar la campaña primarista a Pierluisi y el equipo de Pierluisi, ajustarlo ahora a este nuevo equipo. Así que el gran reto, ¿verdad?, de Jennifer en este momento no es meramente Dalmau, es Dalmau con Bad Bunny, con Calle 13, con todos los otros que se le quieran unir para crear sencillamente problemas. Pero no, si estamos en una situación sociológica distinta, esta no es la sociología del verano del 2019. No hay una mentalidad de verano de 2019 en este momento, y la juventud muy bien puede irse hacia un lado o hacia el otro, y puede, en un momento la influencia de Bad Bunny fue definitiva, pero no necesariamente tiene que serla en este momento. Gregorio, ¿tú crees que el carácter gelenguero, bullanguero, populista de Jennifer González, que le permite conectar con esa calle, va a ayudarle a atraer juventud, o qué tú crees? Pues mira, Luis, antes de contestarte esa pregunta, porque yo vi muchos viejos votar por ella, ¿ok? No. O sea, había mucho. Mira, yo creo que lo primero es que este tipo de cosas sí tiene un impacto, este tipo de respaldo, porque te trae prensa, te ayuda a difundir un mensaje. Ahora, si vamos, por ejemplo, y yo sé que es un poco distinto, pero vamos a las elecciones federales, donde los artistas siempre están respaldando candidatos, mayormente por lo menos los más famosos, lo que le llaman los A-listers, pues usualmente son demócratas, y sí pueden tener algún impacto, pero yo creo que la gente sabe diferenciar. Número 2, yo creo que esto es una situación que opera en dos direcciones. Por un lado, hay un grupo de personas que le agrada ese tipo de dinámica, sabemos que él es un fenómeno, pero hay un grupo de personas también que es más conservador, que rechazan ese estilo y que se van a ver, que van a entender que es imperativo votarle en contra a ese tipo de perspectiva social. Y número 3, voy precisamente a lo que tú traes. Si hay un candidato que está en posición perfecta para contrarrestar eso, es Jennifer González. Primero, es joven. Número 2, esa es precisamente su forma, obviamente no como él, pero esa jovialidad es parte esencial de su conexión con el pueblo. Así que en ese sentido, por más que Bad Bunny o los otros vengan y sí pueda tener un impacto, yo creo que Jennifer González no solo atrae a un sector conservador de la población que pueda rechazar eso, sino también aún a los jóvenes que les pueda resultar gracioso eso, porque se sienten muchos de ellos identificados, y es parte de lo que vimos obviamente en la primaria. Definitivamente ese es otro de los grupos que tienen que traer para adentro. El que capture a los jóvenes. Fíjense qué interesante, que toda la plantilla del Partido Popular son jóvenes. Jesús Manuel, el Huevito, Héctor Ferrer, toda esa plantilla. Luis, yo creo que el Huevito es un viejo disfrazado de joven. Bueno, son todos viejos disfrazados de joven. Ese huevo, o sea, si no, tú hubieras visto los jóvenes. O sea, este es el partido la plantilla electoral más joven, ¿verdad? Y falta de experiencia es esa. Y no, el mero hecho de ser joven no quiere decir que vas a traer ideas viejas en cuerpo joven.
Esa es la que hay. Pero quería tocar el tema con ustedes. El otro tema que me parece que tenemos que discutir aquí es cómo es posible, lo que está pasando en Toabaja para el partido Nuevo Progresista no es positivo. Tienen un alcalde que está asociado con la Unión Comunista de CPT, que está fondeado por ellos, que quiere que el hijo herede el trono. El hijo es comunista, pero dice que es estadista, y encima de eso, ese mismo distrito elige, premia a Pellé, el papá de la crudita 3, del petrolazo, todo eso, mientras que el resto del pueblo de Puerto Rico castigó a los vampiros de impuestos, derrotaron a Tatito Hernández y derrotaron a Zaragoza, pero parece que esas noticias nunca llegaron a Toabaja. Pasaron por el expreso directo para Dorado, pero nunca llegaron a Toabaja. ¿Qué ustedes creen? Bueno, para mí Pelle es un animal, políticamente hablando, es un animal prehistórico. Una cosa como, o sea, una figura así como él, pues está fuera de tiempo. Él pertenece a otra época de la historia política de Puerto Rico. Ese fue el que una vez salió de un caucus del PNP en la Cámara, donde se había acordado cómo se iba a votar sobre un proyecto, y después entonces en el hemiciclo, cuando se fue a votar, votó totalmente en contra de lo que habían acordado el caucus de la delegación del PNP en el caucus. Bueno, y nos endilgó el impuesto. Sí, o sea, estamos pagando. Hemos mismo pagado billones por lo que nos impuso Pellé. Ahí fue, Luis, ahí fue en ese momento. Y entonces, pues, en el caso del alcalde de Toabaja, pues, esa dualidad de lealtades entre el hijo, que es por la sangre, y eso pues yo lo puedo entender, y la otra, pues, su afiliación al PNP. Yo no sé, dicen que el que hace 2 conejos por lo menos se le quema uno. Y ese él está ahora en una encrucijada. El padre pues no puede hacer más nada, no va a salir de ahí, pero el hijo está en un partido que donde ahora mismo las personas de izquierda como Nogales, como Ana Irma Rivera, la CEN, como Bernabe, pues han aflorado y han salido y han adquirido papel protagónico, papel que no desempeñaban en la elección anterior, sino que ellos hablaban de otras cosas y se proyectaban como personas cuyo interés meramente eran los asuntos programáticos y domésticos, pero, como dicen en el campo, sacaron las uñas. Eso, como les digo, es otro de los detalles que uno se fija en la elección y dice en la primaria, wow, ¿cómo es posible que haya un pueblo que recompense un vampiro como ese? Parece que se les olvidó o lo que fuera. Vamos a hablar también, hoy hay una historia que sacan a nivel nacional, creo que fue, no sé si fue un periódico, no, creo que fue el Washington Post o el New York Times, una reseña de los comentarios, las observaciones, los testigos de cómo Joe Biden va borrando memoria y pensamiento lógico rápidamente y cómo la Casa Blanca lo está ocultando. O sea, estamos un hombre que va deteriorando rápidamente con un Alzheimer y nos los esconden. Garriga. Pues Luis, esta es una situación que hemos visto deteriorarse a lo largo de los pasados 4 años, ¿verdad? Una persona que llegó a la Casa Blanca con unas limitaciones ya, pero que todavía podía caminar, que todavía podía expresarse de una manera que por lo menos se escuchara. En este momento casi ni se le oye por la debilidad que tiene en la voz. Muchas veces lo que habla es en monosílabo únicamente, o haciendo muecas con la cara. Muchas veces lo ves tú que sencillamente está
repitiendo cosas que le dijeron que debía decir, y entonces diciéndolas se equivoca y mezcla términos y cambia los nombres de las personas o de los lugares. Y todo el mundo lo que se pregunta, Luis, es ¿y cómo es que el maletín nuclear más poderoso de la historia, capaz de destruir el mundo entero, está en manos de una persona que tiene esa falta de capacidad para saber muchas veces distinguir entre lo que es la realidad y lo que no está ocurriendo? A mí me parece que por respeto a su propia persona y por respeto a Estados Unidos, él debería salir de esa candidatura, pero obviamente hay unas fuerzas políticas que obligan a que él se quede. ¿Cuáles son los intereses que están atados a su permanencia en la presidencia de Estados Unidos? Pues uno puede saber, ¿verdad? Claro, en términos amplios, pero hay cosas más específicas que aquí me parece que tienen que, en algún momento podemos llegar a conocerlas. Tienen que estudiarse porque en algún momento debemos llegar a conocerlas. Otras personas, sin embargo, Luis, y ya esto es mera especulación, lo admito, pero dicen que o plantean la posibilidad de que él renuncie a la candidatura una vez la obtenga, porque entonces, renunciando a la candidatura, el partido, después de la convención, tiene la posibilidad de nombrar el candidato que el partido crea, sin tener que pasar de nuevo por todo el proceso de las primarias, etcétera, etcétera. Y ahí entran un montón de teorías de la conspiración que no vale la pena ni repetir, no vamos que mencionan diferentes personas, pero obviamente que pudieran ser las que lo... Estamos chavados con dos. Increíble. Vamos con Mario, bien rapidito, y entonces terminamos con Gregorio. Sí, mira, Luis, esto es una anécdota corta que explica por qué Jennifer González ha tenido el éxito político que tiene. En una ocasión, pues, un amigo le escribe a ella por teléfono un mensaje de texto porque en una compañía que él trabaja era un problema con Hacienda, que había una cuestión de unos beneficios, y entendía Hacienda que esa compañía, una compañía pequeña, pues no cualificaba. Y no lograba que alguien lo ayudara en Hacienda, y no le costó más remedio que comunicarse por teléfono, mensaje de texto con Jennifer. Jennifer le contesta por mensaje de texto sin saber quién es la persona, y le dice que le va a pasar la inquietud a un ayudante para que tramite su queja. A la hora y pico el ayudante lo llama y toma los datos, y al otro día a media mañana lo llama a él, el subsecretario de Hacienda, para atenderlo por teléfono, y le dice que había recibido una carta de la comisionada residente hablándole, ¿verdad?, sobre la situación de él. Y yo me quedé sorprendido porque él me llamó y me lo dijo. Y ahí tú tienes un ejemplo de cómo un ciudadano se comunica con ella, y entonces ella responde de esa manera, y ese ciudadano jamás y nunca se le va a olvidar un dato como ese, y eso explica por qué esa personalidad de ella ha calado en la mente del voy con Gregorio. El tema es obviamente la cuestión de cómo nos ocultan el deterioro mental de Biden, y también nos ocultan el deterioro mental de Trump, pero eso pues es lo que le espera a la nación. Luis, yo no soy un cínico ni soy una persona de teoría de conspiración tampoco. Yo genuinamente creo en la democracia, y para mí es altamente preocupante que tanta gente encuentre aceptable que una persona que claramente no exhibe las capacidades mínimas para ejercer el puesto, continúe en la posición bajo la premisa de que está evitando un mal alegadamente superior por el oponente, o número dos, que estén contentos con la idea de que sean ayudantes tras bastidores los que tomen todas las determinaciones sin ningún tipo de problemas, porque es que olvídate, eso es lo que hacen siempre. No, la realidad es que el líder en todo momento, y cualquiera que ha estudiado
ha hecho análisis de la dinámica presidencial, sabe que el presidente tiene un rol activo de velar las determinaciones, igual que cualquier gobernante. Y no podemos permitir, ni podemos aceptar, porque supuestamente nos estamos salvando de un mal, que esas personas tras bastidores sean los presidentes y que tengamos una marioneta al frente, porque ya esta persona, quien ha tenido un largo servicio y que cuando se tiró originalmente en las pasadas elecciones tenía sus facultades, las perdió durante el trayecto. Yo creo que eso es sumamente peligroso y yo espero que más allá de cualquier teoría de conspiración, si realmente él no tiene como aparenta las capacidades, yo, aunque sea un truco de estos de campaña, prefiero que hagan el cambio y que el presidente eventualmente, sea quien sea una persona que de frente tenga las capacidades, a que sea una persona que 3 personas por allá atrás sean. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Bienvenido de nuevo, Garriga Picó.